Bendiciones, amados hermanos, en este día glorioso, muy bendecido día, en este día que podemos compartir una palabra para edificarnos unos a otros, y quiero compartir acerca de la sangre de Cristo. Esta palabra esperamos que los edifique y le llene más de gracia y del amor y la misericordia de Dios en su nueva creación, en su nueva vida en Cristo. Quiero empezar en Hebreos 9:22, que declara: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. En la Biblia, la sangre funciona como símbolo de vida y muerte y sirve como una sustancia sagrada en los rituales de sacrificio para la purificación, la consagración y la expiación. Levítico 17:11 nos enseña: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. La Pascua, la ley ceremonial y el sistema de sacrificios y el concepto profético de sufrimiento y muerte, todos están relacionados con la sangre redentora de Cristo y su sacrificio único. La sangre de Cristo expresa el sacrificio, muerte, resurrección, ofrenda en el tabernáculo celestial y la aceptación eterna del Padre como la ofrenda redentora para toda la humanidad. Así como la sangre en el cuerpo humano alimenta y limpia la vida física del hombre, así la sangre de Cristo es la misma vida y existencia del ser espiritual y emocional de todo hijo de Dios. La conexión entre el alma y el cuerpo es la sangre. La sangre humana no es en sí el alma, no es en sí el alma del hombre, sino la vida bios, o sea, la vida física, biológica de cada persona. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. La pérdida de sangre es la pérdida de vida bios. Este líquido vital fluyendo a través de nuestra carne lleva alimento y oxígeno para sostener a todas las funciones corporales. La palabra sangre ocurre en 42 libros. Solo en Levítico se menciona la sangre casi 100 veces. De estas referencias, 362 están en hebreo y 98 en griego. La palabra sangre ocurre más frecuentemente en Levítico y Ezequiel en el Antiguo Testamento, y en Hebreos y Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Puesto que sin la sangre no hay vida, es natural que se le estime con reverencia, dice un escritor cristiano. Dios prohíbe al hombre comer la sangre. Dice que no se le debe tratar como una comida o bebida común. Génesis 9:3-4 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Hechos 15:29 también declara: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Debido a que la persona y su vida están íntimamente identificadas, al homicidio se le describe como derramamiento de sangre. Génesis 9:6 declara: Génesis 9:6: si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios mismo. Números 35:33 declara: no profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra, y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. Así que la sangre es el medio usado por Dios para hacer expiación por el pecado. Importante de entender, ya que esto tiene que ver con la sangre de Cristo derramada para nuestra redención eterna. Levítico 17:11 nos enseña: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre es usada como sello o para confirmar pactos, y es un símbolo universal de lealtad, fidelidad o compromiso aún hasta la muerte. Todo pacto que Dios ha hecho con el hombre
lo ha hecho con sangre. Esto es así porque esto representaba como sombra y figura la sangre de Cristo, que iba a ser derramada para establecer la redención del hombre y el nuevo pacto indestructible ratificado por la sangre misma de Jesucristo. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento enseñaron una cosa: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Aunque la sangre animal no tenía poder para limpiar el alma del pecado, señalaba, según Juan 1:29, al Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo. El último propósito de toda la sangre en el Antiguo Testamento era de preparar a los judíos y el mundo para Cristo y el Calvario. Cuando vemos el término de sangre en la Biblia, usualmente se refiere y nos hace comprender el propósito redentor de Dios hacia la humanidad por medio del sacrificio de Cristo. Hebreos 9:11-14 declara: Cristo, por el contrario, al presentarse como sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos, cabríos y de toros y la ceniza de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará, escuche, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. La iglesia y sus generaciones escogidas en Cristo antes de la fundación del mundo fueron adquiridos por su propia sangre. Hechos 20:28 declara: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Esta palabra obispos quiere decir un líder que cuida, dirige, se preocupa y es responsable de una asamblea de hijos de Dios. Tengan cuidado de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear a la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Así que veamos el poder de la sangre en este momento. Cristo fue dado como un sacrificio de expiación para toda la humanidad. Este sacrificio a favor de todos los que creen se recibe por la fe en su sangre. Su sangre tipifica su vida justa, entregada por los pecadores. Romanos 3:24-26 declara: pero por su gracia son justificados gratuitamente. Oiga esto, gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, hoy, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Veamos qué es lo que significa, mis amados, redención. Estos términos muy importantes que tenemos que entender como hijos de Dios y mayormente como administradores de esta palabra y gracias eternas que se nos ha confiado para ministrarlas a los demás y así ser edificados. Redención es la compra de una persona en posesión de otro. Librar una persona de la cautividad pagando un precio. La redención de Cristo cubre un precio y un rescate. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, de la corrupción de la naturaleza pecaminosa. Tito 2:14 la describe así: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Efesios 1:7. En Él, o sea, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Otro término importante es la expiación. Es expiación, es limpiar, purificar
cubrir, quitar. Anulación plena del pecado gracias a la justicia de Cristo, propiciando al pecador arrepentido la restauración de su comunión con Dios. La expiación nos muestra la provisión de Dios para nuestro perdón y nuestra restauración al favor divino de nuestro Padre Celestial. Cristo se hizo semejante a nosotros para hacer la expiación de nuestros pecados. Hebreos 2:17 declara: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, hablando de Cristo, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Otro término importante es la propiciación. La propiciación significa apartar de la ira por medio de una ofrenda. Significa aplacar o satisfacer la ira de Dios hacia el pecado por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Dios no puede pasar por alto el pecado, mis amados. Debe de confrontarlo, castigarlo y removerlo. Propiciación es apaciguar esa ira, ¿sí? Esa ira, para que la justicia de Dios se estableciera sobre nosotros. Propiciación es aquella dávida sacrificial del Hijo de Dios hacia nosotros. Romanos 3:25 declara: Dios lo ofreció como un sacrificio propiciatorio que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Primera de Juan 2:2: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que hay esperanza de salvación y perdón en abundancia para todas las generaciones de hoy en día y de las venideras. Si Dios no aborreciera con justa ira el pecado, no sería el Dios justo que es. La propiciación es necesaria para que un pecador pueda aproximarse a un Dios airado contra el pecado. ¿Cuál es la distinción entre la propiciación y la expiación? Pon atención. La propiciación, como hemos visto, significa aplacar la ira personal de Dios. La expiación es la remoción de la ira, el pecado o la culpa impersonal. La propiciación lleva la idea adicional de apaciguar a una persona ofendida. La expiación tiene que ver con la reparación de esa ofensa o mal. La propiciación ablanda la ira divina. La expiación quita la ira, anulando toda la deuda con Dios. Así que la expiación abarca el proceso de nuestra redención. ¿De qué manera? Número 1, el pecado como ofensa al Dios Santo. 2, la ira de Dios. 3, el sacrificio reconciliatorio. 4, el perdón de Dios. 5, la resurrección a la relación con Dios. La restauración, perdón, a la relación con Dios. Cristo propició la ira de Dios haciéndose una expiación por nuestros pecados. Alabado sea su nombre. Es aquí en donde experimentamos entonces algo muy importante, que es la justificación. Romanos 5:9 declara: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Justificación es el acto por el cual los pecadores injustos son hechos justos a la vista de un Dios justo y santo por causa de la justicia o el mérito de Cristo acreditados a nuestra cuenta. El verbo griego por justificar significa declarar inocente a alguien que ha sido culpable, tratar como justo a alguien que ha sido injusto. En este caso nosotros, mis amados. Nuestra justificación es por imputación. O sea, Dios nos transfiere por la fe la justicia de Cristo. Por medio de la justificación venimos entonces a estar en una correcta posición, estado y comunión con nuestro Padre Celestial. Romanos 3:23-25 declara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el versículo 24. Porque hemos creído, esa fe Dios la toma como justicia. Así es. Nuestra fe en Cristo Dios la toma como justicia.
Romanos 4:5. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cristo, como nuestro sustituto, llevó vida perfecta por nosotros y pagó el precio completo por nuestros pecados. Dios puso en Cristo el pecado y la culpa que teníamos. También puso en nuestra cuenta la vida perfecta de Cristo y pagó completamente por nuestros pecados. Filipenses 3:8-9 declara esto. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y en encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. La sangre de Cristo, entonces, es la constitución legal de este nuevo pacto, pues esta la ratifica y le da validez. Primera de Corintios 11:25 declara esto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre de Cristo hizo que se cumpliese la profecía del nuevo pacto profetizado por el profeta Jeremías. Jeremías 31, 33, 34. Qué glorioso esto. Él declara, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto se cumple, mis amados, al darnos una nueva naturaleza con una nueva creación hecha a la imagen del Hijo. El profeta sigue diciendo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, este es corazón del pacto, que se quitó toda enemistad, condenación y juicio para entrar en una nueva era eterna de comunión. Este es el corazón de este pacto. Qué glorioso. El profeta sigue diciendo, en versículo 34, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a sus hermanos, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Esto nos hace entender el derramamiento de la plenitud del Espíritu Santo en la vida de cada hijo de Dios, que activa la vida plena de Cristo en cada uno de ellos para que le conozcamos. El profeta sigue diciendo, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es la legalidad eterna de la redención de Cristo, haciendo a cada hijo regenerado, justificado, santificado y aceptado por una eternidad ante nuestro Padre Celestial. Este es el poder de la sangre. Bendita sangre de Cristo, aleluya. ¿Cuál es la legalidad de la sangre de Cristo? Veamos la legalidad de la sangre de Cristo. Primera legalidad. La sangre de Cristo en sus legalidades contribuye para que la separación, exclusión y destitución de los pactos de la promesa fueran removidos de nosotros como gentiles y fuéramos acercados. O sea, asumir un cierto estado o condición. Este estado es el ser ahora hijos de Dios, porque antes estábamos separados, excluidos y destituidos de los pactos. La sangre de Cristo contribuyó para quitar todo eso. Efesios 2, 11, 13 declara, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Versículo 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados, ¿sí? Separados, o sea, estábamos separados, o sea, teníamos una vida independiente de Dios. Separados de Cristo, excluidos, éramos extranjeros del reino, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos, o sea, no teníamos un conocimiento o asociación con las gracias eternas, no sabíamos nada de esto, mis amados, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste. Pero ahora en Cristo Jesús, qué gozo, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Otra legalidad es la sangre que se derramó en la cruz, siendo la misma vida de Cristo,
nos introdujo y posicionó en la paz del reino. Qué hermoso es ser hijo de Dios, porque aún en los tiempos difíciles, la paz de Dios fluye como río de agua viva dentro de nosotros y pasamos las tormentas llenos de paz. Romanos 14:17 declara, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia. Justicia, o sea, siendo ahora justificados en Cristo. La Escritura dice paz, o sea, siendo posicionados en una comunión eterna con el Padre. La Escritura dice y gozo, o sea, siendo impartidos de la plenitud de vida en el Espíritu Santo. Así que la paz es el ámbito del reino en el cual ahora todo hijo de Dios descansamos, nos movemos por fe y experimentamos su presencia real en nuestras vidas diarias. También es un fruto del Espíritu que trabaja en formar y madura nuestro carácter a la estatura de Cristo. Colosenses 1:19-23 declara, porque a Dios le agradó habitar en Cristo con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. El ser humano no puede estar enojado con Dios. Debe inmediatamente reconciliarse con su Creador. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Qué glorioso. Bendita sangre de Cristo. También una de las legalidades es que la sangre de Cristo selló y estableció el nuevo pacto. Primera de Corintios 11:25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Es glorioso entender que este pacto fue profetizado, ¿cierto? Y trae una gran bendición para cada uno de nosotros. También al mismo tiempo, por causa de este pacto, este nuevo pacto glorioso, donde los hijos de Dios disfrutamos en él las herencias eternas dadas por el Padre en Cristo Jesús. También esta sangre nos trae la legalidad que nos da acceso al lugar santísimo. ¿Quién iba a pensar que nosotros pudiéramos entrar directamente a la presencia de Dios, al lugar santísimo, a ese tabernáculo en el cielo, mi amado, y ser escuchado por el gran Rey y establecer nuestras oraciones, súplicas e intercesiones? ¡Wow! ¡Qué gloria! ¡Qué maravilloso! La legalidad de la sangre de Cristo nos da acceso al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Lugar santísimo era el lugar más sagrado del tabernáculo, siendo una sombra de la realidad eterna de la verdadera morada de Dios. Solo el sumo sacerdote, mis amados, una vez al año tenía acceso a entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo contenía el arca del pacto y el propiciatorio, donde el sumo sacerdote podía hacer expiación por los pecados del pueblo, rociando la sangre sobre el propiciatorio. Cristo entró al lugar santísimo con su propia sangre para obtener eterna redención y así como un reino de sacerdotes, poder entrar a la misma presencia de Dios para ser parte de su consejo divino, gobernar en lugares celestiales en Cristo y alcanzar el oportuno socorro por medio de la intercesión. Así que qué hermoso es que Cristo entró y nosotros ahora por medio de él tenemos acceso a esta gracia de entrar en su presencia. Hebreos 10:19-27 declara, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Miremos a continuación lo que dice la palabra, mis amados. Miremos la confianza y convicción que se nos imparte al tener este acceso
a la misma presencia de Dios. Dice la Escritura, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, al lugar santísimo. Escuche esto. La palabra en el versículo 22 dice, acerquémonos. O sea, movámonos al frente para estar cercanos a Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mira el 23 lo que dice. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mira el versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira el versículo 25. No dejemos de congregarnos. O sea, la edificación de los santos en el cuerpo de Cristo por medio de sus distintos dones ministeriales. Para eso nos congregamos. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Y luego mire el 26. Debemos de ser fieles y entendidos al conocimiento recibido. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Así que, mis amados, la sangre de Cristo tiene una legalidad hermosa para cada hijo de Dios. Por ejemplo, la sangre de Cristo también es el único precio aceptable para el rescate de toda alma viviente de la vida. Toda alma viviente, el único rescate es la sangre de Cristo. ¿Sí? Nos rescata el alma de vivir una vida vacía y pecaminosa. La vida absurda, escuche, la vida sin propósito, sin vacío, significa carente de significado, punto o beneficio. Y es descrita claramente en Efesios 2:1-3. Fíjese de la vida que Dios nos ha liberado. Esa vida destruida, esclavizada, seducida por el pecado. Mire de dónde Dios nos sacó. Efesios 2:1-3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, no conforme al Espíritu de Dios. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. La desobediencia es un dominio de tinieblas, mis amados. Versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, no por el deseo del espíritu ni la mente del espíritu, siguiendo, dice, nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Así que la sangre de Cristo rompió este patrón de muerte y vida insignificante y fuera del diseño eterno por el cual el Padre le dio vida en su creación original a toda la humanidad. Primera de Pedro 1:18-23 declara: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Recuerden, mi amado, la fe y la esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así que la sangre de Cristo abrió a favor de cada hijo de Dios
todas las legalidades de vida sobre nosotros, dándonos al mismo tiempo una posición eterna de servicio. Oh, qué gloria servir a Dios. Apocalipsis 1, 5, 6 dice, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que, mi amado, hay poder en la sangre de Cristo. Miremos algunos beneficios espirituales de la sangre de Cristo. Hebreos 9:14. Vamos a recordar esto. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Y Hebreos 10:19 declara, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Recordándole, mis hermanos, estos son los beneficios espirituales de la sangre de Cristo. Propiciación. Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Otro beneficio, justificación. Recordemos Romanos 5, 8, 9. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, diga conmigo, soy justificado. Con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Justificado es un término legal. Como pecadores los hombres estuvieron ante el tribunal de Dios culpables, condenados, merecedores de la muerte. Jesús tomó nuestro lugar, nuestra culpa, nuestro castigo. Luego Dios puede pronunciarnos inocentes sin culpa, porque ya estamos justificados en su sangre y por Cristo, por esa sangre, seremos salvos de la ira venidera. Porque viene juicio y ira, mis amados, a esta tierra. Pero el escape es esta sangre preciosa que ya se derramó por nosotros. Otro beneficio es la redención, gloriosa redención, Efesios 1:7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Apocalipsis 5:9-10. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios. Oído a esto, con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De hecho, hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Redimido es un término del mercado de esclavos que describe el proceso de pagar el rescate y librar al esclavo de la esclavitud. Jesús, nuestro Redentor, pagó ese rescate por nuestra libertad del mercado del pecado donde nos encontrábamos. Él dio su vida por nuestro rescate. Otro beneficio es el rescate. El rescate, primera de Pedro 1, 18, 21. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Y por último, mis amados, una ciudadanía eterna. Ciudadanía eterna. Efesios 2, 12, 13. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Mis amados, y muchos beneficios más, por ejemplo, la reconciliación es otro beneficio.
por medio de la sangre. La purificación también, la limpieza también, mis amados. Primera de Juan 1:7, mire lo que dice en cuanto a la limpieza. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén, mis amados. Así que damos gracias a Dios por la sangre de Cristo. Damos gracias a Dios. Y es por eso, por ese sacrificio, esa sangre, la propia vida del Señor que derramó por nosotros, debemos de serle fiel, mayormente en estos tiempos difíciles. Seámosles fiel al Señor. No permitas que nada ni nadie te mueva de Cristo, de su fundamento. Y alaba a Dios, porque la sangre de Cristo nos ha redimido ya. Amados, les amamos en Cristo Jesús. Espero que esta palabra les haya edificado, les haya empoderado y les haya confirmado más en la fidelidad a nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les amamos en Cristo.